Hoy estamos con Benjamín Collantes, científico que tiene una seria inclinación por las orquídeas masdevalias, una persona que se dedica a la investigación de estas hermosas orquídeas en Machu Picchu. Bienvenido, Benjamín. Bien, gracias Andrés y gusto de tenerte en Perú, entusiasta, apreciador de las orquídeas y qué mejor de conocerte en el tercer Congreso Científico de Orquídeas de Oxapampa. ¿Cómo se hace el descubrimiento de nuevas especies para la ciencia? Es un procedimiento que hay que hacerlo con el debido cuidado, como quien dice, uno tiene que atenerse o seguir un protocolo. Si uno encuentra una especie X, puede ser nueva para la ciencia o simplemente un nuevo reporte para el país. Entonces, si encontramos la especie nueva, tenemos que averiguar qué especie es. Y para esto tenemos que recurrir a la bibliografía de la especialidad, en donde encontramos la descripción de todas las especies que se han hecho, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque propiamente una especie puede crecer en un solo país y se las considera endémicas, o pueden crecer en varios países, la misma especie. Entonces, consultada toda la bibliografía, y si encontramos una descripción que nos indique que esta especie es ya conocida, obviamente sustentada con el dibujo botánico, entonces decimos, ya, esta especie no es nueva, esta se conoce, se pone en el catálogo, vamos a decir, de las especies del país. Luego, en el caso de que sea una especie nueva, seguimos consultando y si no encontramos ningún registro de alguna especie que se le parezca a la especie incógnita, sospechamos que puede ser nuevo. Seguimos investigando. Si no hay ningún registro de algo parecido, entonces ya estamos pensando en una especie nueva. Hay que atenernos, digamos, al protocolo que indica que se tiene que hacer un herbario. Se tiene que coger una parte de la planta, secarla para el herbario. Luego, hacer un dibujo botánico exhaustivo de la especie. Luego hacer fotografías de alta calidad para mostrar las características de la especie. Con todo el material que se tiene, se hace el borrador de la descripción botánica de la especie. Una vez completado esto, se remarca la diagnosis de la especie, es decir, las características taxonómicas que son particulares de la especie. Con todo esto se hace ya se completa el borrador de la especie, la descripción se consulta con los colegas con los que uno trabaja. Puede un colega prestarse para formar parte en la descripción de la especie o puede un solo especialista publicarla, pero se prefiere trabajar en equipo, es la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo se elige el nombre de la orquídea? Bueno, ya una vez que ya estamos absolutamente seguros que ese es nuevo, el nombre de una especie puede llevar por el lugar donde se encontró la especie, puede llevar el nombre del científico o del investigador que la encontró, puede llevar el nombre por las características de la planta, puede llevar el nombre por las características de la flor. Ya uno elige qué característica va a escoger y se le aplica el nombre. Por ejemplo, Masdevallia bastantei, que es una especie nueva que descubrimos de Machu Picchu, en honor a José Bastante, director del Parque Arqueológico de Machu Picchu, que facilitó la investigación de la especie. Se le dedicó la especie a José Bastante. Justo ayer conversamos, Benjamín, que hay especies que han sido dedicadas a ti. Al respecto, hay que aclarar una cuestión. Si uno descubre una especie nueva, no es ético que el mismo descubridor le ponga el nombre a la especie que ha descubierto. Tiene que ser una dedicatoria, es decir, un colega del equipo puede aplicarle nombre, por ejemplo, Telipogón Collantesi, ¿no? Entonces, yo no es, como se llama Collantesi, no es que yo diga, yo le haya dado el nombre de Collantesi, sino que otro investigador colega me dedica a la especie. Y además yo propiamente, directamente, no encontré la especie, la encontró otro miembro del equipo de investigación, en este caso que hicimos al bosque Amaru. Como resultó ser especie nueva, entonces el colega del equipo me la dedicó. Eric Christensen, taxónomo norteamericano, fue quien me dedicó la especie, porque nosotros le llevamos la especie y le decimos, Eric, hemos encontrado esto, ¿qué te parece? Él se admiró, caramba, mire, esto no se conoce, ¿y qué nombre va a tener? De frente me dice,
Telipogón collantesi. ¿Cuántas especies has descubierto aquí en Perú? Alrededor de 25 especies nuevas para la ciencia, que abarcan los géneros Epidendrum, Telipogón, Masdevallia. Estas especies nuevas han sido descubiertas en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Entonces, Incaterra es una institución que se dedica al ecoturismo, facilita, bueno, ellos como forman parte del equipo, es que hemos en conjunto encontrado estas especies nuevas que se han publicado. Todos los años siempre encontramos una especie nueva, una más, lo que significa que nuestro país, no solo en calidad del Santuario Histórico de Machu Picchu, sino a nivel nacional, no se ha estudiado exhaustivamente todas las áreas. Y como no se han estudiado todas las áreas, de hecho encontramos novedades, y eso explica por qué todos los años aparecen especies nuevas para la ciencia. He visto, por ejemplo, que los nombres los ponen en griego o en latín, porque no lo ponen en español. ¿O a qué se refiere con nombre científico? Bueno, nos llevamos por el Código Internacional que da las pautas para poder describir una especie nueva, y está estipulado que los nombres científicos tienen que ser en base a las raíces griegas y latinas, porque facilita, digamos, expresar adecuadamente las características que tienen las especies que se descubren. Aunque modernamente ya se hace, digamos, por ejemplo, para el protólogo, concretamente para la diagnosis en latín, antes se exigía que tenía que ser en latín, pero ahora ya se ha salido de ese esquema y se puede hacer la diagnosis de la especie en inglés. Entonces esto ha facilitado bastante el publicar especies nuevas, porque todo aquel que no sabía latín tenía que verse obligado a consultar con algún especialista para que le haga la diagnosis de la especie en latín. Entonces eso ha facilitado bastante el publicar las especies nuevas. En Perú, ¿cuántas especies endémicas tenemos? El endemismo es relativamente, no es una cosa, digamos, absoluta. ¿Por qué? Voy a poner el caso de Basquesiela boliviana. Fue una especie descrita de Bolivia, es decir, el tipo se describió de una planta colectada en Bolivia. Tiempo después, la misma especie, Basquesiela boliviana, fue encontrada en Perú, y nada menos en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Encontramos la especie, y como era una especie bastante rara su configuración floral, pedimos la ayuda del doctor Günther Gerlach, especialista en estos géneros, y él automáticamente nos dijo: lo que tienen ustedes en Machu Picchu es Basquesiela boliviana. Y él se alegró por haber encontrado por fin la especie, vamos a decir, en un sentido, porque él consideraba que no puede ser posible que solo haya esta especie en Bolivia. Nos dice: qué bueno que ustedes hayan encontrado en Machu Picchu. Eso confirmaba mi teoría de que la especie tiene un determinado sendero, digamos, de distribución. Al ser descubierta también en Perú, ya dejó de ser endémica de Bolivia. Entonces el endemismo es una clasificación o una tipificación relativa al tiempo. Obviamente hay otras especies, a medida que pasa el tiempo o por más que pase mucho tiempo, solo están reportadas para un determinado país. En este caso no estoy en condiciones de poder dar cuántas especies nuevas tiene Perú, perdón, cuántas especies endémicas tiene Perú, pero sí tenemos un número considerable de especies endémicas del Perú.